Estamos Sí, regresando. profe, lo vemos. Lo veo. Perfecto. Ah, genial. Genial. Ya. Gracias por iniciar la grabación nuevamente, Nicole. Genial. Entonces vamos a proceder de nuevo con la última parte de la clase, que nuevamente va a ser un ejercicio ya para consolidar todos los, digamos, conceptos y las ecuaciones ya que vamos a estar instalando y que vamos a necesitar para finalmente resolver todas estas cosas. Entonces, ahí les voy a... ¿Dónde está esto? Aquí. Genial. Entonces les voy a presentar otro problema. ¿Qué es este? Dice, una mezcla equimolar, ojo ahí, de benceno y tolueno se somete a una destilación flash a una presión de 1 bar. Determinen las composiciones en fracción molar de benceno, del líquido y del vapor que abandonan el separador cuando la alimentación se vaporiza en un 25%. ¿Ya? Entonces, nuevamente, aplicando los ejercicios anteriores, y aquí vamos a ser un poco más exhaustivos. ¿Por qué? Porque les voy a presentar cuáles son los datos de equilibrio, ¿no? Aquí va a ser un poco más exhaustivo el asunto de los cálculos. ¿No se ve? ¿No ven el ejercicio? El ejercicio que acabo de leer. Ahora sí. Ah, ya. Perfecto. Entonces, vamos a pasar por esta destilación flash, una mezcla equimolar de benceno y tolueno, que está a cierta concentración y nos dice que finalmente el separador, cuando... nos dicen aquí, nos dicen que no, se vaporiza un 25% de la corriente de entrada al destilador, ¿no? Entonces, en base a eso vamos a ir trabajando finalmente el ejercicio. Entonces, para ello, nuevamente vamos a recurrir al cuaderno, que ahí debería estar, y el cuaderno dice más o menos así. Ahí está. Perfecto. Entonces, lo que nos dicen finalmente es que entra nuevamente una corriente de entrada a nuestro destilador, que es equimolar. ¿Qué se refiere a equimolar? Nuevamente que nuestro XF es igual a 0,5. Y sale por arriba el vapor y por abajo el líquido con una concentración X sub L y el vapor arriba con una concentración I sub B de vapor. ¿Ya? Finalmente eso es lo que obtenemos. Equimolar 0,5 moles por cada uno de los componentes en la corriente de entrada. Entonces nuevamente hacemos los mismos balances de siempre. F es igual a L más B. Y nos dicen como dato que lo que se evapora aquí arriba es un 25% de F. Por lo tanto, nuestra corriente de vapor va a ser igual a 0,25 por F, que es el 25% de F. Creo que se quedó pegado ahí. Sí, está pegado. Ya, momento. Déjenme solucionarlo. Se echa frío. Está pegado. Se perdió, profe. Ahí sí. Ahora sí. Sí, ahora me veo yo. Creo que lo perdimos para siempre. Déjenme arreglar el desperfecto y
esto es muy, muy difícil. Ahí sí. Ahí debería verse bien, ¿cierto? Perfecto. Entonces, como les iba relatando, y está todo en pantalla grande, sí, genial. Entonces, F es igual a L más B, que es finalmente el balance de masa global completo, pero nos dice el ejercicio inicial que B es igual a 0,25 por F. El 25% de lo que entra se evapora. Eso es un dato que nos da el ejercicio. Entonces, simplemente considerando aquí F, yendo a la ecuación, F dividido B es igual a 1 dividido 0,25 y eso es igual a 4. 1 dividido 0,25 es igual a 4. Por lo tanto, F sobre B es igual a 4. ¿Ya? Ahora, simplemente determinamos que a partir de esta ecuación de acá, F es igual a L más B, dividimos todo por B en esta ecuación de acá abajo y nuevamente se quedó pegado. Qué rabia. Hay algo que no funciona muy bien. Lo perdimos para siempre. No, pero se escucha. Porque se queda pegado, profe. Sí, eso estoy viendo. Voy a tener que hacerlo in situ nomás. Para no perder más tiempo, hemos perdido bastante tiempo en esta clase. Ya. Entonces lo voy a hacer en el PowerPoint. Ahora sí. Ya. Lo vamos a hacer rápidamente en el PowerPoint para que quede más explícito. Entonces, lo que teníamos finalmente era que teníamos que F, Profe, yo tengo una duda, profe. dígame, Se me olvidó, o no me acuerdo cómo hace la transformación para que F sobre B sea 1 partido en 0,25, porque si tiene que B es igual a 0,25 por F, al despejarlo, ¿cómo lo despeja para que salga C1? ya, eso lo voy a ver inmediatamente. ¿Ya? Gracias, profe. Perfecto. Entonces, F es igual a L más B y nos dicen que también que B es igual a 0,25 por F, ¿cierto? Por F. ¿Ya? Entonces, de acá, ¿qué es lo que hacemos finalmente? Si dividimos todo por B en esta ecuación, en una parte nos va a dar de B dividido B, y eso va a ser igual a 0,25, ¿dónde está? 0,25 por F dividido B, ¿cierto? Si dividimos todo por B. Eso es lo que nos da. Entonces, lo que tenemos a la derecha, a la izquierda digo, es 1, B dividido B es 1. Eso va a ser igual a 0,25 por F dividido B. Teniendo eso en consideración, simplemente el 0,25 pasa dividiendo. Como aquí está multiplicando, a la izquierda pasa dividiendo. Por lo tanto nos da que F dividido B, lo voy a pasar a la... dividido B es igual a 1 dividido 0,25. Y 1 dividido 0,25 es 4. ¿Sí? Eso es finalmente lo que hice. ¿Se quedó clara esa duda o todavía está la duda ahí? Ahí sí, profe, Ahí gracias. sí. Perfecto. Entonces, tenemos que F sobre B es igual a 4. Vamos con lo otro. Teníamos que aquí, esto lo voy a dejar acá, el balance global es F
igual a L más B. ¿Qué pasa si nuevamente dividimos todo por B? Porque queremos llegar a la ecuación donde está todo dividido por B. Tenemos que a la izquierda nos queda F dividido B, y eso es igual a L dividido B también, más B dividido B. ¿Sí? B dividido B. Entonces, si simplemente resolvemos de nuevo las ecuaciones, F dividido B, dijimos que anteriormente era 4, por lo tanto simplemente reemplazamos 4, va a ser igual a L dividido B, más B dividido B es 1. Entonces, nos queda que L dividido B va a ser igual a 4 menos 1, ¿cierto? Y eso es igual a 3. Entonces, finalmente la ecuación ya tenemos todo determinado porque también nos dijeron desde el inicio que X sub F es igual a 0,5. Eso significa la concentración equimolar, 0,5 si hablamos de benceno. Entonces, lo que nos queda al final en la ecuación es que I, la ecuación de la línea de operación, esta línea recta que tenemos que dibujar, I va a ser igual a F dividido B, F dividido B, por I sub F menos L dividido B por X, ¿sí? Y simplemente reemplazando los datos, F dividido B dijimos que era 4, por el X sub F, que era 0,5, y eso menos L sobre B, que es 3, por X. Y al final nos queda que la ecuación de la recta, de la línea de operación, nos queda que I es igual a 4 por 0,5 es 2, menos 3X. ¿Sí? Esa va a ser finalmente nuestra línea recta. Y la voy a poner aquí en grande. I igual a 2 menos 3X. Esa es nuestra línea de operación. Entonces, como yo les había mostrado aquí, acá, tenemos las condiciones de equilibrio que nos dan en una tabla, ¿ya? Y que probablemente se van a ver enfrentados a esto siempre, en una tabla. Entonces, aquí nos dice la temperatura respectiva, la fracción de benceno en el líquido, la fracción molar, y la fracción molar del benceno en el vapor. Todo esto aún va, que son los datos de equilibrio por el sistema benceno-tolueno dentro de diferentes temperaturas, y eso nos da diferentes concentraciones en este sistema benceno-tolueno. Fracción molar en el líquido, 1. Fracción molar en el benceno, 1. Fracción molar en el líquido, 0,78. Fracción molar en el vapor, 0,9, así etcétera. Y eso es finalmente, estos datos son los que graficamos, ¿no? Y yo les voy a mostrar finalmente cómo los graficamos en Excel, que eso es como un plus. Aquí los tengo. ¿Se dan cuenta? Fracción molar en el líquido y fracción molar en el vapor, que están aquí. Simplemente insertamos el gráfico y nos da esta curva, que es esta de aquí. Aquí abajo está el X y aquí arriba está el Y. Simplemente graficando estos datos que nos dieron y nos da esta curva que ven aquí, que finalmente es la que yo había graficado ya anteriormente para cuando estaba preparando la clase y la había puesto en acá. Esta es nuestra línea de operación. Tenemos aquí el Y, tenemos el X, y aquí vemos el comportamiento de 1 a 1 en cada una de las concentraciones, nuestra curva de equilibrio, que es la línea azul, y nuestra curva X igual a Y, que es la alimentación, donde sucede finalmente la separación de esta línea de alimentación, de esta corriente de alimentación cuando entra el destilador. Entonces, teníamos que en nuestra parte aquí, Y es igual a 2 menos 3X. Esta es la curva de operación, nuestra línea, nuestra línea de operación, la ecuación de la línea de operación. Entonces, ¿qué pasa si nuevamente hacemos el mismo ejercicio, el mismo cálculo? Si X es igual a 0, entonces Y va a ser igual a 2,
¿sí? Nuevamente, en el ejercicio anterior, como les había mencionado, lo que estamos estableciendo fundamentalmente es que este punto, que le vamos a llamar P1, que va a estar compuesto por 0,2, ese va a ser nuestro punto P1. X igual 0 y Y igual a 2. ¿Sí? ¿Por qué 2? Como lo dudo que le había surgido el compañero anteriormente, era este 2 es finalmente un punto ficticio que va a estar por aquí, que simplemente nos va a servir para dibujar la recta. ¿Ya? De aquí, finalmente, lo que hacemos es dibujar una recta desde el punto, de hecho vamos a catalogar el punto, este 0,2, y como habíamos dicho, nuestro punto 2 para dibujar la recta dentro de esta ecuación era 0,5, 0,5, ¿sí? Para dibujarlo. Estos son los dos puntos que tenemos que considerar para dibujar la recta. Entonces, lo que hacemos finalmente es dibujar un punto 0,5, 0,5 que está por aquí, al medio, en la curva de alimentación. ¿Se acuerdan? En la recta x igual a y está nuestra parte de alimentación. Y el segundo punto para dibujar la recta, la línea de operación, es el 0,2, ¿ya? Por lo tanto, identificamos dónde está el 2, que debería estar por aquí arriba. Vamos a utilizar la misma escala aproximadamente. De aquí está nuestro punto 0,2, ¿ya? Está aquí arriba. Este es el punto 0,2 que simplemente lo dibujamos para identificar dónde está nuestra curva de operación, nuestra línea de operación del destilador. Entonces lo que hacemos simplemente es establecer una línea recta, que es la línea recta finalmente que vamos a necesitar unir estos dos puntos, que es esta de acá, ¿no? Y la voy a poner con color rojo y en un grosor mucho más grande. Entonces, esta es nuestra curva, nuestra línea de operación que está aquí. Que si nosotros viéramos simplemente la zona de, por ejemplo acá, veríamos esto. Y esto sería nuestra curva de operación. ¿Ya? Pero vamos a establecerlo a nivel normal. Creo que me excedí un poco ahí. Ahí está. Entonces, esta es nuestra línea de operación. Procedemos de la misma manera que en las otras partes y donde converge aquí el punto, la línea de equilibrio respecto a nuestro punto de nuestra línea, nuestra curva de equilibrio respecto a nuestra línea de operación, donde converge es fundamentalmente nuestro X y nuestro Y en el gráfico. Disculpen que estoy teniendo problemas, pero maldición. Disculpen, tuve problemas técnicos de nuevo. Creo que ahí está. Entonces, estas son las curvas finalmente que estamos dibujando, que les mencioné que era la parte de acá. Entonces, donde converge este punto verde finalmente, de la línea de operación que estábamos instalando aquí, que estábamos dibujando, trazamos una línea recta hacia abajo para identificar nuestro X, que va a ser 0,44 según el gráfico. Esto es mucho más preciso que el mano alzada que estábamos haciendo anteriormente. Y nuestro Y, una línea horizontal hacia la izquierda hasta que toque con el eje Y, para identificar que nuestro Y es 0,66. ¿Sí? Finalmente, esas son las condiciones que vamos a necesitar establecer. Entonces, para este ejercicio, Y es igual a 0,66 y nuestro X es 0,44. Si se dan cuenta nuevamente, nuestro X sub F era 0,5 y de 0,5 pasamos a
0,66. Por lo tanto, podemos decir que efectivamente sí se concentró la mezcla en términos del benceno, sí se concentró benceno en la mezcla que sacamos del destilador, de esta primera etapa que estábamos estableciendo, ¿no? Ahora, anterior vimos qué pasa si colocamos otra destilación flash para nuevamente concentrar esta parte, esta corriente de salida de vapor. Y obtuvimos que efectivamente estábamos concentrando aún más, podríamos pasar a un valor mayor. ¿Qué pasa ahora si colocamos nuevamente esto de acá? ¿Qué pasa si no utilizamos este valor de 25%, sino que lo calculamos el 50%? ¿Qué es lo que pasa si hacemos este cálculo si se vaporiza un 50% de la corriente de entrada? Entonces, nuevamente, vamos a tener las mismas condiciones. XF es 0,5. Nuestro B va a ser, en vez de 0,25F, va a ser 0,5. Aquí lo cambiamos. Esa es la condición que cambiamos. ¿Qué pasa si queremos evaporar o queremos, claro, obtener mayor corriente de vapor? En vez del 25% de la entrada, queremos obtener el 50% de la entrada. Eso es lo que estamos haciendo ahora. Nuevamente, haciendo los ajustes algebraicos, tenemos que F sobre B va a ser igual a 1 dividido 0,5 y eso es igual a 2, ¿no? Se dan cuenta que cambió un poco. F sobre B va a ser igual a 2. Por lo tanto, nuestro L sobre B va a ser igual a 2 menos 1 es igual a 1. Por lo tanto, cuando lleguemos a la ecuación exacta, a la ecuación de nuestra línea de operación, nos queda que F sobre B va a ser igual a 2 por 0,5 menos 3 menos 1 por X aquí, que es nuestro L sobre B. Por lo tanto, nuestro I va a ser igual a 1 menos 1X, 1 por X, que finalmente es lo que obtenemos aquí, 1 menos 1X. Esta va a ser nuestra ecuación principal ahora. Entonces, ¿qué es lo que pasa si reemplazamos todo eso nuevamente e identificamos los puntos? ¿Qué pasa si X, nuevamente identificando los puntos, si X es igual a 0, tenemos que nuestro I va a ser igual a 1. Por lo tanto, nuestro punto 1, el punto 1 que estamos evaluando, va a ser igual a 0, o más bien va a ser a 0,1. Nuestro punto 2 va a ser lo mismo que ingresamos, 0,5, 0,5, que en la corriente de entrada X sub F se mantiene igual. Lo único que cambia es la cantidad de corriente de vapor que obtenemos. En el ejercicio anterior, en el ejemplo anterior era 25%, ahora obtenemos un 50% de la entrada. ¿Cómo cambia? Finalmente, así cambia. Tenemos el punto 0,5 aquí, 0,5 nuevamente de la entrada. Nuestro punto 1, que es este de acá, es nuestro punto 1 de acá, que es el 0,1, que está aquí, 0 en X y 1 en Y, que está aquí. Dibujamos nuevamente la línea de operación de acá, y donde converge con la curva de equilibrio, finalmente dibujamos nuestras rectas hacia abajo y hacia la izquierda para determinar X e Y. ¿Y qué obtenemos finalmente? Que nuestro X va a ser igual a 0,39 y nuestro Y va a ser igual a 0,61, ¿no? Finalmente, eso es lo que obtenemos. Entonces pasamos de un estado de I igual a 0,66 en el ejemplo anterior, cuando estamos obteniendo un 25% de la corriente de entrada, obtenemos una concentración en la corriente de vapor de 0,66
Y cuando estamos obteniendo la mitad, el 0,5, el 50% de la corriente de entrada como vapor, obtenemos una concentración en el vapor de 0,61, es decir, disminuye, ¿ya? ¿Qué pasa si nuevamente hacemos el mismo ejemplo, que en vez de considerarse un 50%, queremos que se evapore un 75%? Seguimos elaborando las corrientes, 75% en cada una de ellas, y lo que obtenemos al final es, le digo inmediatamente, ahí está, 75%, entonces nos queda que F sobre B es igual a 1 dividido 0,075, y eso es igual a 1,333, ¿no? Eso es finalmente lo que nos da. Entonces nuevamente nuestro L sobre B cambia, 1,333, L sobre B 1 te queda 1,333 menos 1, y eso te da 0,333. Eso es finalmente lo que obtenemos, F sobre B y L sobre B. Entonces simplemente nuevamente reemplazamos, F sobre B es 1,333 por 0,5, el XF se mantiene igual, menos 1 por X, por lo tanto eso nos da que I es igual a 1,33 es por 0,5 es 0,667 menos 0,333x. Eso es finalmente la ecuación que obtenemos dentro de esta línea de operación, ¿ya? Entonces, nuevamente, ¿qué pasa si x vale 0? Nuestro y vale 0,667, ¿ya? Nuestro P1, por lo tanto, es 0,667. Ese va a ser nuestro punto 1. Y nuestro punto 2 va a ser el mismo, 0,5,0,5. Entonces, nuevamente, simplemente dibujamos las rectas. Voy a tirar esto para acá. ¿Cuál es nuestro punto? 0,667, que está por aquí, digamos. Por lo tanto, nuestra curva, recuerden que este era nuestro P2, 0,5,0,5, y este punto 1 de la línea de operación, que era 0,0667, el punto 1 y el punto 2, y donde converge cambia aquí ahora. ¿Se dan cuenta? Se va haciendo como más pequeño. Esto con el 75%. Por lo tanto, trazamos nuestra línea recta hacia abajo para identificar el X, nuestra línea hacia la izquierda, horizontal hacia Y, y podemos identificar que finalmente nuestro Y de acá y nuestro X de acá, aquí, tac, 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 podemos decir que nuestro Y es igual a 0,55 acá, y nuestro X es igual a 0,33. Exacto. Esto es mucho más prolijo que la mano alzada que estábamos realizando. Aquí los datos se ven claramente que son los que estamos obteniendo. Entonces esto es al 75%. Fundamentalmente lo que podemos hacer, y es lo que iba a hacer en la mano alzada y en la pizarra si es que se veía bien, pero por los problemas técnicos que tuvimos no pudimos hacerlo. Lo que estábamos estableciendo finalmente era que para cada corriente teníamos distintas concentraciones dependiendo de las condiciones que nosotros les estuviéramos dando. Entonces, en el caso que, por ejemplo, tuviéramos el 25%, aquí se evapora, el 25% de F, obteníamos que nuestro X, nuestro Y
iban a ser distintos. En el otro caso que se evapora el 50% de F, y el otro caso que vimos que se evapora el 75% de F. ¿Ya? Nuestro X en este caso era, en el 25% era 0,44 y 0,66. Al 50% obteníamos 0,61, 0,39 y 0,61. Y en el caso del 75% era 0,34 y 0,55. Estos son los datos reales de acá, ¿ya? Que era aquí 0,55 y aquí era 0,34. Entonces, esto es lo que obtenemos. Y este es finalmente el análisis final que quería mostrarles dentro de todas estas ecuaciones que finalmente nos llevan a este concepto que les voy a describir ahora. Tenemos que se evapora, nuestra corriente B es el 25% de F, y obtenemos estos datos. Lo que se evapora en este caso es el 50% y obtenemos estos datos. Y lo que obtenemos aquí es el 75% de F y obtenemos estos datos. ¿Qué podemos analizar aquí? Que a medida que aumentamos la corriente de salida de vapor, queremos obtener más vapor básicamente, la concentración del componente que nosotros estamos buscando dentro de esa corriente disminuye. Se disminuye. Eso es fundamentalmente lo que estamos obteniendo. Por lo tanto, en las condiciones de operación que nosotros tenemos que instalar, es finalmente realizar un balance, un trade-off entre la cantidad de corriente de vapor que queremos obtener, es decir, la cantidad finalmente, y la concentración, es decir, cuánta concentración efectiva queremos obtener. Es un balance. Puede que, dependiendo del producto que nosotros queramos obtener, nuestras condiciones de operaciones, siempre queramos obtener la mayor cantidad de vapor. Entonces, nos vamos a diseñar un sistema que considere una mayor cantidad de vapor posible. Sin embargo, tenemos el costo de que la concentración del componente que estamos buscando va a ser menor. Al contrario, si queremos obtener una concentración lo más pura posible, tenemos que obtener una concentración de vapor mucho más baja, una corriente de vapor más baja, una menor cantidad de vapor si queremos obtener una concentración mayor, es decir, un producto mucho más puro. Y al medio está esta consideración que tiene una cantidad de vapor que se obtiene aceptable y una concentración que también es aceptable dependiendo de los parámetros que nosotros estemos evaluando. Entonces, este es el concepto final que quería dejarles en claro, que lamentablemente no pudimos verlo in situ, pero finalmente esto es, que a mayor cantidad de vapor que queremos obtener, lo que estamos sacrificando es la concentración. A mayor cantidad, menor concentración. A menor cantidad, mayor concentración. Entonces, finalmente, las condiciones de operaciones que tenemos que establecer es un balance entre la cantidad y la concentración, es decir, cuán puro es nuestro producto. Perfecto, chicos. Eso era lo que les tenía preparado para hoy día, más o menos consolidando todos los conceptos que tienen relación con la operación de una destilación flash, ¿ya? Recuerden, el concepto final de la clase es a mayor concentración, si queremos obtener un producto con mayor concentración, es decir, más puro, tenemos que disminuir la cantidad de vapor que obtenemos, la cantidad de corriente final que queremos obtener. Eso es finalmente lo que les tenía preparado para hoy día, esta ocasión. ¿Alguna duda con los conceptos que hemos desarrollado? No, ¿No? ¿Seguros? ¿Algún reclamo, sugerencia de la clase? no.
Muchos problemas técnicos. Sí, hoy día hubieron muchos problemas técnicos, pero esperemos que se salvaguarden para las próximas clases. Debe ser porque mañana es feriado, entonces ya todo se está cayendo. Ya, Exacto. ahora bien, ya esto la clase ya está terminada, entonces está más claro igual, perfecto. Entonces, aquí en esta clase hice una innovación, ¿ya? Le mostré de 3 maneras cómo hacer la clase. Primero ocupé la pizarra, ocupé el PowerPoint y ocupé esta mano alzada en el cuaderno mientras se escribía, ¿ya? Entonces, me gustaría saber cuál es la opinión de ustedes recibiendo un feedback. ¿Qué opción les parece más adecuada para hacer la clase? Las clases posteriores, ¿ya? Y para ello, utilizando esta, les, como feedback sirve a mí para mejorar y para determinar de qué manera podemos seguir haciendo las clases. De cualquier forma, independiente del formato, el video que les voy a subir posteriormente igual va a ir, ¿ya? Ahora voy a hacer el video y les voy a mostrar el video para que no haya tanto problema de conexión con algunas personas. Pero si pueden responder la encuesta que les acabo de mandar al chat, sería genial. ¿De qué formato les gusta más? Si el cuaderno, si la pizarra o el PowerPoint. El PowerPoint que les he mostrado en las clases anteriores fundamentalmente. La pizarra. La pizarra ya. A unos cuantos les gusta más la pizarra. Perfecto. Genial. Entonces les debo el video que se los voy a subir dentro de la semana ya. De y de los 2 videos les voy a subir básicamente resolviendo todos los problemas y estableciendo todos los datos y los conceptos fundamentales para que la próxima semana ya comencemos a entrar a destilación más real, a una destilación con columna de platos, ¿ya? Entonces, de todas formas, voy a seguir utilizando las 3 formas de hacer clases. Esperemos que la próxima clase no haya tantos problemas técnicos de todas formas, ¿ya? Voy a trabajar lo más posible para que suceda la menor cantidad de